Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy, en vista de que en los últimos meses he comprobado que hay algunos comentarios de agradecimiento de algún estudiante de medicina y de varios estudiantes de enfermería en nuestros vídeos, vamos a hacer un vídeo que creo que puede ser de ayuda a estas personas, sobre todo a los estudiantes de medicina, pero también a los de enfermería y de las demás ramas sanitarias. Y creo que también puede resultar interesante para los pacientes, porque el saber cómo se realiza una historia clínica os puede dar también información de cómo debemos expresar los síntomas cuando estamos ante el médico, porque cuanto mejor fluye la comunicación entre el médico y el paciente, más fácil va a ser llegar a un diagnóstico correcto. Así que en este vídeo vamos a aprovechar parte del material que ya preparé en su día para un instituto de aquí cerca, en Pontevedra, que es el Instituto Fray Martín Sarmiento, que tienen una profesora de oratoria que es un encanto de persona y tremendamente vocacional, y que hace unos meses me invitó a dar una charla sobre precisamente este tema, la importancia de la comunicación en medicina. Aprovecho para mandaros un saludo a los chavales de Fray Martín Sarmiento y sobre todo a los que estuvisteis atentos a la charla. Entonces, como dije en su momento, para mí la idea principal que debería tener un médico, y es lo que yo intento vocalizar todos los días para hacer lo mejor posible mi trabajo, es que una de las formas mejores que hay de definir a un buen médico es por la cantidad de pacientes vivos y sanos que tiene en su cupo. Es decir, el objetivo final nuestro es conseguir que nuestros pacientes tengan una calidad de vida lo mejor posible y, evidentemente, evitar todas las causas de muerte prevenible. Y esto pasa forzosamente porque el médico desarrolle dos cualidades principales, o en dos vertientes aparentemente distintas. Por un lado, un médico tiene que ser un buen científico, es decir, la formación científica de un médico tiene que ser tremendamente sólida porque tenemos que utilizar la medicina basada en hechos científicos para dar consejos verdaderamente buenos a nuestros pacientes. Es un tema que además ya veis que repito machaconamente en muchos de los otros vídeos que hemos hecho sobre enfermedades, no nos vamos a detener más en ello. Pero lo que quiero recalcar aquí es que un médico también tiene que ser un experto en comunicación. De nada sirve que un médico sea una auténtica excelencia y se conozca todas las enfermedades del Harrison de Medicina Interna si no es capaz de aprovechar esos conocimientos para llevar a cabo una consulta eficaz que dé como resultado un buen diagnóstico y un tratamiento cumplido. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar hoy, de las cualidades del médico como experto en comunicación. Y el médico, al participar en la comunicación, puede participar como receptor de información o como emisor. Ambas cosas son muy importantes en el ejercicio de la medicina. Y los que seáis estudiantes de medicina o enfermería, o incluso muchas personas que en alguna ocasión, por desgracia, hayáis tenido que acudir a urgencias, habréis comprobado que la herramienta fundamental de trabajo del médico, y es lo que se plasma en el informe normalmente de alta que se le da a un paciente, es la historia clínica. Y una historia clínica habitualmente suele tener una serie de elementos que suelen ser por este orden. Por un lado, el motivo de consulta, es decir, una palabra, una frase corta que defina por qué el paciente ha acudido al médico. En segundo lugar, cuáles son los antecedentes personales de este paciente, qué enfermedades tiene previamente, si es alérgico a algún medicamento, si está tomando algún tratamiento, en fin, una serie de elementos que necesitamos saber para poder diagnosticar correctamente al paciente y para poder elegir bien el tratamiento. En tercer lugar, suele haber también el capítulo de los antecedentes familiares, porque muchísimas enfermedades en medicina tienen una fuerte influencia genética, o a veces incluso una causa directamente genética. Entonces, los antecedentes familiares normalmente son importantes en una historia clínica. En cuarto lugar, hay una parte de la historia clínica que es lo que se llama enfermedad actual, que es un relato que debe ser, por un lado, sintético, pero por otro lado debe ser completo de cuál ha sido la secuencia de acontecimientos que ha llevado al paciente desde su casa hasta la consulta del médico. Es la versión desarrollada de eso primero que decíamos, que es el motivo de consulta. Y ese relato de enfermedad actual debería tener única y exclusivamente la información relevante para hacer un buen diagnóstico y evitar la información accesoria. Luego os explicaré a qué me estoy refiriendo. Después también está, en quinto lugar, la exploración física, que consta de todo lo que hacemos los médicos cuando exploramos un paciente, la palpación, la percusión, la auscultación, etcétera, etcétera. Y también, en sexto lugar, tendremos las pruebas complementarias que hemos realizado al paciente, es decir, aquellas pruebas que no son la inspección directa del médico al paciente, tales como las radiografías, las analíticas,
y otro tipo de pruebas que podamos hacer, tanto sean de imagen como sean de tipo analítico, estarían incluidas en este capítulo. El séptimo elemento de las historias clínicas normalmente es, por fin, el diagnóstico. ¿Cuál es la impresión, cuál es la sospecha diagnóstica del médico? Y en octavo lugar, ¿cuál es la propuesta de tratamiento que hace el médico? Es decir, ¿qué propone el médico que debe realizar el paciente? No son necesariamente medicamentos, a veces son maniobras, a veces son hábitos de vida, pero en definitiva, ¿cuál es la solución que el médico propone al problema que el paciente trae a la consulta? Si os dais cuenta, los elementos del 1 al 4, el motivo de consulta, los antecedentes personales, los antecedentes familiares y la enfermedad actual, se basan única y exclusivamente en la comunicación entre el médico y el paciente sin mediar ningún tipo de prueba ni ningún tipo de exploración. Y son tan importantes, son tan críticas, que un médico bien experimentado muchas veces con esas 4 ya es capaz de intuir lo que se va a encontrar en el capítulo 5. Por poneros un ejemplo, yo en consulta, cuando un paciente me viene por una consulta por dolor de garganta, según lo que me ha contado, normalmente yo tengo una idea muy clara de qué me voy a encontrar cuando le explore, cuando le abra la boca y examine la garganta. Si el paciente me ha venido con un cuadro de dolor agudo de garganta y fiebre elevada, sin presencia ni de mocos, ni de tos, ni de ningún otro síntoma catarral, tengo bastante certeza de que me voy a encontrar con una amigdalitis bacteriana y es raro que me encuentre una sorpresa. Por el contrario, si el paciente me viene contando que tiene o no tiene fiebre o tiene solamente unas décimas de febrícula y el paciente además tiene síntomas nasales, tiene síntomas laringeos, síntomas traqueales, entonces tengo bastante certeza de que cuando le explore me voy a encontrar una faringe sencillamente algo enrojecida y sin exudados purulentos que sugieran que tiene una amigdalitis bacteriana, es decir, una enfermedad que probablemente no va a requerir antibiótico. Y muy excepcionalmente, a lo mejor 1 o 2 de cada 100 veces, me llevo la sorpresa de encontrarme algo que no me esperaba. Pero estas pruebas son, es decir, esta conversación con el paciente es tan importante que muchas veces nos va a permitir diagnosticarlo y anticiparnos a todos los demás capítulos de la historia clínica. Y por otra parte, veis que lo que fijamos en el punto 8, el tratamiento, también implica mucho la capacidad de comunicación del médico. En este caso, su capacidad como emisor de información, no como receptor. Es decir, el médico, si transmite bien el tratamiento, si lo explica bien, va a conseguir que el paciente lo realice mejor y, por tanto, también va a aumentar las probabilidades de que el paciente finalmente se cure, que es siempre nuestro objetivo. Entonces, para desarrollar esos puntos del 1 al 4, como decíamos, el médico debe ser un buen receptor de información. El médico tiene que ser capaz de extraer lo mejor posible y con la mayor eficacia la información que el paciente le puede dar. Y para eso hay una serie de cualidades que hay que desarrollar. La primera es la capacidad de síntesis. El médico debe ser capaz de resumir en un relato lo más corto posible para no enfangar el razonamiento diagnóstico y por si algún compañero ha de leer después esos datos, pues el no dispersar la atención hacia detalles irrelevantes. El médico debe saber elegir los datos más relevantes y de hecho yo fue una de las cosas que me parecieron más difíciles cuando era residente y procuraba pegarme a los médicos que comprobé que tenían una mayor capacidad de síntesis, que muchas veces no eran los médicos que más alardeaban de sus grandes cualidades intelectuales, pero eran médicos muy eficaces porque sabían desgranar justo lo que necesitaban. A mí me perdía completamente cuando llegaba una señora y me contaba en un relato de 30 minutos que, verá doctor, es que mi nuera siempre me ha dicho que yo soy muy de sinusitis y no sé cuánto, y entonces resulta que ya el año pasado también me había pasado que tal y tal pascual. Y después de 20 minutos esos médicos que sabían sintetizar la información lo resumían en paciente de no sé cuántos años que acude por una sintomatología de 7 días de tos sin expectoración que sin embargo en las últimas 48 horas se ha agravado con aparición de expectoración de color mucopurulento y febrícula, lo cual ya era prácticamente un diagnóstico de que ese paciente tenía una enfermedad vírica y que los últimos 2 días se había sobreinfectado probablemente con bacterias de su propia flora respiratoria. Entonces, para esto hay que tener una capacidad que hay que ir desarrollando con mucho empeño durante los primeros meses de ejercicio de la medicina. También hay que tener una gran capacidad para dirigir la entrevista. Hay pacientes que nos saturan con información superflua, pero también hay pacientes que parece que no están dispuestos a darnos ningún tipo de información. Yo me formé en el Hospital de Lugo
Y dentro del colectivo de pacientes a los que dábamos servicio había un porcentaje muy elevado de personas que era del ámbito rural, y allí eran famosos esos pacientes por un lado, lo tremendamente agradecidos y respetuosos que eran, y por otra parte, lo tremendamente lacónicos que eran dando sus respuestas, hasta el punto de que era muy frecuente que a un paciente le preguntabas: buenos días, ¿por qué viene usted hoy? Y la respuesta era: usted sabrá que es el médico. O le explorabas para saber si aquí le dolía y decía: aquí le duele. Y dice: bueno, hay que aguantar. O te responde con otra pregunta. Y hay que tener un arte especial también para saber dirigir las preguntas de tal manera que el paciente no pueda salirse por peteneras, es decir, que te responda a lo que tú necesitas. Es un tema que va en la personalidad. Evidentemente estas personas no tenían ningún interés en ocultarnos la información, todo lo contrario, pero el ser humano tiene un abanico de personalidades distintas muy diferente, y el médico debe ser capaz de entrevistar a todas esas personas con distintas personalidades. También es importante por parte del médico el recibir la información no verbal, fijarse muy bien cuando llamas a un paciente desde la sala de espera, ver cómo viene caminando, ver el gesto que el paciente trae. Te puede ayudar a comprobar pues una cierta forma de andar, una cierta forma de agarrarse a la espalda, te puede ayudar a saber ya por dónde van los tiros. Una de las cosas más características, por ejemplo, son los pacientes con cólicos renales, que suelen acudir a urgencias en camilla porque los cólicos renales son terriblemente dolorosos, y por algún motivo, a diferencia de otros dolores fuertes, el paciente con dolor renal suele venir completamente inquieto, cambiándose de postura completamente en la camilla. Y ese tipo de gestos, cuando llevas unos años de experiencia, te permiten también ir directamente al diagnóstico. No es baladí, el cólico renal duele muchísimo. Cuantos menos minutos le duele al paciente, mejor estás haciendo tu trabajo. Después, también hay que tener en cuenta que la información verbal que el paciente tiene también tiene aspectos colaterales que no están implícitos en el mensaje directo que el paciente te da. Por ejemplo, un paciente que te dice: ¿usted cree que puedo trabajar con la mano así? Sabes que el interés principal del paciente es el saber si le vas a dar la baja o no le vas a dar la baja, y a lo mejor el dolor no le importa tanto. El paciente que te viene diciendo: he leído en internet que no sé qué, no sé cuánto, probablemente sea un paciente que venga completamente asustado porque ha leído algo que ha fomentado su hipocondriasis, porque ya sabemos que cuando buscamos en Google la explicación del síntoma que tenemos es una enfermedad letal, no falla nunca. Y después, también en este sentido, al hablar de los aspectos colaterales del lenguaje, pues precisamente averiguar las intenciones del paciente es importante. Hay gente que viene con un dolor en el hombro izquierdo y viene para que se lo soluciones porque necesita realizar un cierto trabajo, o sencillamente porque el dolor pues le resulta insoportable. Otras personas, sin embargo, vienen con un dolor que no les molesta demasiado y que no ven necesario que se les soluciones, pero vienen a que tú les digas si ese dolor es un infarto o es alguna enfermedad importante. Esto también es nuestro trabajo, no solamente solucionar la enfermedad, es también tranquilizar o alarmar según los datos que veamos, y es legítimo que un paciente, aunque algo no le duela mucho, venga por el miedo a que su enfermedad sea grave. También debemos dar respuesta a este tipo de pacientes. Y también los médicos debemos crear un clima de confianza, porque muchísimas veces se falla un diagnóstico porque el paciente no nos dio la información necesaria, y no porque no hubiéramos preguntado bien, sino porque el clima de confianza que se creó fue insuficiente, y ciertos detalles demasiado vergonzantes de la historia clínica, tal vez el paciente no se ha sentido con la confianza suficiente como para poder contárnoslo. Cosas relacionadas sobre todo pues con la conducta sexual del paciente, cosas relacionadas con problemas a lo mejor de tipo laboral, problemas de pareja. El paciente puede creer que nosotros tenemos prejuicios al respecto. Y lo peor de todo es que en algunos casos el paciente puede acertar, porque el buen médico debería estar completamente libre de prejuicios. Somos médicos, no somos jueces, y por tanto, para crear el clima de confianza, el médico no debe juzgar, debe naturalizar los temas embarazosos. Si un paciente nos viene a hablar de hemorroides, tenemos que hacerle ver con nuestro lenguaje verbal y con nuestro lenguaje corporal que no nos incomoda hablar de las hemorroides, no nos incomoda hablar de dispareunia, no nos incomoda hablar de cualquier tema relacionado con algo que el paciente pueda considerar vergonzoso o asqueroso. No, nosotros no estamos ahí para eso, y además cuando nos metimos en este trabajo sabíamos lo que había. No nos podemos quejar de que un paciente nos hable de ciertas cosas íntimas. Y en tercer lugar, el paciente debe tener claro que nosotros respetamos el principio de autonomía, es decir, que tanto la ley como la ética médica dice que el médico debe aconsejar lo más sabiamente posible al paciente, y al final el paciente tiene el último derecho
derecho a hacer con su salud lo que quiera. Otra cosa distinta es el paciente que esté ante la custodia o sea, que realmente el paciente sea otro y estemos hablando con alguien que es el tutor de esa persona, en cuyo caso ya no tienen tanta libertad. Pero en general, cuando hablamos de una consulta de médico a paciente, el principio de autonomía, por supuesto, se cumple. El paciente tiene derecho a hacer su salud con lo que le dé la gana. Y además tiene derecho a dudar de nosotros. Tal vez nosotros no hemos sido convincentes y por eso el paciente no hace el tratamiento que le hemos mandado. Y bueno, supongamos que hemos realizado bien nuestro acto médico, hemos interrogado correctamente al paciente, nos ha contado todo lo que era relevante, nosotros lo hemos plasmado correctamente en la historia, hemos explorado correctamente al paciente, si hacía falta alguna prueba complementaria, pues la hemos pedido y lo hemos diagnosticado correctamente y ahora viene la parte del tratamiento. Bien, en la parte del tratamiento también existen problemas en los cuales muchas veces el médico puede tener la culpa si no es un buen emisor de información. Entonces, por ejemplo, cuando yo era residente, los datos que manejaban, los que nos formaban, era que aproximadamente 1 de cada 3 recetas que se firmaba en la consulta del médico no llegaba a pisar la farmacia, lo cual habla de que el nivel de convicción de los pacientes con respecto al tratamiento del médico era francamente bajo, o bien el médico no había interpretado correctamente lo que el paciente le quería decir. Y si hay una patología que requiere por fuerza un tratamiento porque la vida o la salud del paciente están en riesgo, debemos esforzarnos en conseguir que el paciente haga el tratamiento, ya sea una dieta, ya sea un patrón de ejercicio, ya sea un fármaco. Pero si le hemos diagnosticado con un alarde de brillantez y el paciente no hace nada, al final es como no haberle diagnosticado correctamente. Tenemos un paciente sin curar, tal vez tenemos un paciente fallecido. Entonces es importante el asegurarnos de que los tratamientos importantes se realicen por el bien del paciente, siempre respetando su principio de autonomía, pero una cosa es el principio de autonomía y otra cosa es que nosotros hayamos dado un tratamiento nada convincente o imposible de realizar y que por tanto el paciente no lo vaya a realizar por nuestra incompetencia y no por el libre albedrío. Y también hay que tener en cuenta que, hablando precisamente de este tema, las pseudoterapias cada vez ganan más adeptos y una de las razones es precisamente la pobre capacidad comunicativa del médico o la poca convicción que el médico ha transmitido cuando ha puesto el tratamiento, lo cual puede hacer que el paciente caiga en manos de gente que no tiene más razón que su médico, pero que tiene un verbo más fluido, tiene más capacidad de aparentar que saben y tiene más capacidad de convencer al paciente y además normalmente suelen cobrar una minuta mucho más gorda que el médico, pero viven de su verbo grácil y consiguen ganar dinero a costa de los pacientes y lo peor de todo es que lo hacen en detrimento de su salud. Entonces, ¿qué cualidades podemos desarrollar en nuestra consulta para fomentar el cumplimiento de un tratamiento? Pues en primer lugar, la confianza y la asertividad. Creo que ni que decir tiene que ser tremendamente dubitativo y mostrarse inseguro o dar la sensación de que el tratamiento se nos acaba de ocurrir de golpe, no va a transmitirle ninguna confianza al paciente y será bastante lógico que el paciente no nos haga caso si no mostramos la suficiente seguridad en nuestro criterio. Ahora os explicaré también algunas cosas que contribuyen a esto. También el tratamiento debería ser claro, es decir, debería quedar a poder ser por escrito en una pauta que sea muy fácil de entender, que no admita equívocos, porque muchos pacientes ingresan, muchos pacientes fallecen por haber interpretado incorrectamente el tratamiento que el médico les ha puesto. Entonces, si tiene que tomarse este medicamento cada 8 horas, si debe realizar esta maniobra, eso debe quedar bien claro, no debería quedar lugar a dudas de cómo lo hemos expresado, porque si un paciente tiene que tomarse pues media digoxina al día y se toma una pastilla cada 8 horas, vamos a tener un paciente ingresado en urgencias con un bloqueo auriculoventricular. Entonces son cosas muy importantes. Después, también es importante saber decir no lo sé, es decir, una cosa es no expresar dudas con lo que sabemos y otra cosa distinta es fingir que sabemos de todo. Además, la inmensa mayor parte de los pacientes tienen un mínimo sentido crítico y suelen tener una cierta capacidad de identificar a un probable médico con un Dunning-Kruger si ven que el médico habla con excesiva confianza de temas que no debería dominar tanto como aparenta. Entonces, ser franco, admitir qué sabemos y admitir qué no sabemos y derivarlo a un compañero que tal vez sepa más que nosotros de ese tema, forma parte de nuestra ética, forma parte de nuestra coherencia y forma parte de nuestra credibilidad. También, desde mi punto de vista, yo es una cosa que hago mucho en consulta y la hago adrede, pienso en voz alta. Y para mí no es malo, porque demuestra
que el tratamiento que voy a... tanto el diagnóstico como el tratamiento los hago en base a un razonamiento y no porque a mí me da la gana. Y me explico. Si, volviendo al ejemplo de aquella paciente que llevaba una semana con tos y que en los últimos 2 días además la tos se acompañaba de una capacidad de expectorar, una expectoración purulenta y tenía fiebre, bueno, pues yo, si mientras voy pensándolo lo voy mencionando, dice, hombre, pues si los primeros días solamente tenías tos, no tenías fiebre, no consigas expectorar y sin embargo ahora, desde hace 2 días, tal, entonces esto lo que va a significar es que probablemente tuviste una inflamación, ya fuese de tipo vírico, de tipo irritativo, y que en los últimos 2 días se ha complicado con una bacteria que es la que vamos a tratar con el antibiótico. Eso al paciente le transmite la seguridad de que yo he utilizado mi conocimiento y mi razonamiento para llegar a una conclusión. Y eso demuestra que no me he sacado el tratamiento de la gorra, sino que he llegado a ese tratamiento gracias al razonamiento y al saber científico. También hay que tener una capacidad de persuasión. Volvemos a lo que decíamos antes. El principio de autonomía debemos de respetarlo. Pero un paciente no debería dejar de hacer un tratamiento importante porque nosotros le hayamos quitado importancia o porque no hayamos recalcado suficientemente lo importante que es. No es lo mismo un picorcito que un infarto agudo de miocardio. Si estamos hablando de una enfermedad grave, el paciente debe entender que la enfermedad es grave. Es decir, debemos saber transmitir bien esa información y si creemos que su vida o su salud está en peligro, ser persuasivos. No nos arrepintamos de un paciente que se nos muera porque nosotros no dejamos claro que ese tratamiento era importante y que el paciente salió convencido de la importancia del tratamiento. También a mí me parece que es importante, y yo suelo hacerlo, dejar que el paciente participe en la toma de decisiones. Y me explico. Si existen varias opciones de tratamiento que son igualmente útiles, adaptarlas a las preferencias del paciente, pues a lo mejor hay un antibiótico que está muy bien, pero que el paciente tiene que tomarlo cada 8 horas y resulta que trabaja por turnos y no puede asegurarse de que vaya a cumplir correctamente bien el tratamiento, pues a lo mejor es más pragmático poner un tratamiento que se tome una vez cada 24 horas, en una hora en la que el paciente le viene bien. Entonces, admitir preguntas, sugerencias del paciente es útil. También, como decíamos antes, ayuda a nuestra credibilidad, ayuda a que el paciente note que nos estamos preocupando por él. Pero es que además, si el paciente participa en la decisión del tratamiento, cuando existen varias opciones posibles, el paciente, por un lado, tiene un extra de motivación, porque ha sido una especie de acuerdo contractual que hemos llegado entre el paciente y yo. Entre los dos hemos concluido que la mejor opción era este tratamiento. Y además, pues evitamos que el paciente salga con un tratamiento que en realidad no puede cumplir, pues porque por sus particularidades, pues porque el precio es excesivo, porque la toma del tratamiento no se adapta a su puesto de trabajo, pues que no pueda realizar. Entonces, que el paciente participe en la toma de decisión, porque al fin y al cabo es su salud, es decir, también es ético que el paciente participe en algo que atañe precisamente a su salud y a su cuerpo, es importante, es ético y es eficaz. También tener capacidad de argumentación, y para eso es indispensable tener formación científica. El paciente puede venirnos con un contraargumento que puede ser falso. A veces es cierto, lo que decíamos antes, dejar que el paciente participe, a veces a mí me ha permitido mejorar un tratamiento gracias a que el paciente se fijó en un detalle en el que yo no me había fijado. Pero otras veces el paciente puede venir con un contraargumento que es completamente falso, completamente falaz, porque ha leído alguna tontería en internet o alguna tontería en una revista que hace que el paciente tenga una idea preconcebida completamente incorrecta. Si yo no soy sólido en el conocimiento de esa materia que el paciente me menciona, no voy a tener una capacidad de argumentar correctamente contra esa información falsa. Entonces, para tener una buena capacidad de argumentación, primero debo ser, como decíamos al principio de la charla, un buen científico. Después, otro, no directamente tenga que ver con el tratamiento, pero una cosa que también va a la humanidad de nuestro trabajo, es la capacidad para comunicar malas noticias. Es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo, pero a veces tenemos que decirle a un paciente que existen muchas posibilidades de que se vaya a morir en los próximos meses o que se vaya a morir en los próximos años. El paciente tiene derecho, sobre todo si es un paciente que tiene, pues un paciente que es joven, que tiene hijos pequeños, tiene derecho a saber si va a morir y tiene derecho a dejarlo todo atado antes de irse, y por tanto es una información que no le podemos ocultar, sobre todo si el paciente la demanda. Puede reducirse a veces la importancia de estas cosas si es una persona que ya está jubilada, que sus nietos están criados. Aún así, si el paciente pide esa información, lo dice la ley y lo dice la ética. El paciente tiene derecho a saber qué le pasa
pero existen formas y formas de decirlo y debemos tener humanidad cuando comunicamos una mala noticia por la dignidad de nuestro trabajo y por la ética médica. Y después también, entroncando mucho con esto que acabo de decir, hay que tener empatía, hay que tener una mínima capacidad de ponerse en el lugar del otro lado de la mesa, entender que esa persona tal vez viene muy asustada, entender que esa persona puede llevar mucho tiempo sufriendo e intentar adaptar la comunicación médica a esas circunstancias que tiene el paciente. Es un tema de buena fe, pero que esa buena fe ahorra muchas broncas, ahorra muchos malentendidos, mejora la pauta de cumplimiento del tratamiento y que el paciente perciba esa empatía va a actuar como un lubrificante en la relación médico-paciente que va a ser muy, muy útil para ambos. Entonces es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Y esto, pues por ejemplo, también os puedo dar un ejemplo personal. Yo cuando era residente tuve una bronca con los familiares de un paciente, porque con las broncas también aprendemos muchas veces. Es decir, los médicos no somos una excepción, a veces con los conflictos también sacamos información en claro. Pero recuerdo una ocasión en la que en una guardia terriblemente caótica había venido pacientes sin parar, eran en torno a las 8 de la tarde, yo todavía llevaba horas con ganas de ir al baño, pero sencillamente no tenía tiempo ni de eso y llevaba trabajando desde las 8 de la mañana. Se me acercaron de muy malas maneras los familiares de una señora que había atendido, que había tenido un golpe en un tobillo, el tobillo estaba aparentemente deformado, lo cual ya me hacía sospechar que tenía una fractura, le había pedido una radiografía, efectivamente tenía una fractura y esta señora estaba en la sala de espera de la sala de curas de traumatología, esperando a que los traumatólogos acabasen con una operación que estaba en curso para poder inmovilizar la fractura de esta señora. Y los familiares venían muy enfadados porque nadie les había informado de nada y que llevaban horas y horas esperando. Y bueno, como los pacientes vinieron muy de frente y yo por otra parte estaba bastante harto porque llevaba muchísimas horas sin parar de trabajar, pues surgió el conflicto. Es decir, ellos se quejaron y ellos tenían razón y yo me quejé de que yo no tenía culpa de que el servicio de urgencias estuviera saturado porque era un pobre residente y no era el gerente del hospital. En realidad los dos teníamos razón, pero ambas partes acabamos dándonos también mutuamente la razón, porque gracias al ejercicio de la empatía, ellos fueron capaces de entender que yo estaba completamente saturado y no daba para más, y yo también fui capaz de entender de que podía haber hecho las cosas un poquitito mejor. Aquí el problema ocurrió en que llegó antes el paciente que sus familiares, que fueron avisados y llegaron una hora más tarde, pero si yo hubiera estado un poquito atento, hubiera bastado con la comunicación de, mire, su madre tiene una fractura, estamos esperando que los traumatólogos salgan del quirófano, pero no se preocupen que le he dado un analgésico y cuando acaben le van a atender, pero que sepan que esto es lo que hay. Porque muchas veces, mientras esa persona espera, una de las cosas que más puede llegar a alterar a un paciente o un familiar es la incertidumbre, el no saber qué narices pasa, el de sentirse completamente perdidos. Tener un diagnóstico inicial, a la gente le reduce muchísimo su nivel de ansiedad anticipatoria y esto al final conlleva una experiencia mucho más satisfactoria para el paciente, pero también para el médico que la atiende, que va a tener muchos menos conflictos. Yo cuando esto me surgió, pues era un residente todavía muy, muy novato, en los últimos años en los que ya estaba de residente haciendo guardias, ya gracias también a que había adquirido la suficiente solidez, gracias a seguir estudiando, gracias a la suficiente práctica clínica, pues cuando venía, pues por ejemplo, un señor mayor con una neumonía, normalmente antes de mandarlo a la sala de radiología, yo por auscultación y por historia clínica tenía claro que ese paciente tenía una neumonía y le mandaba ya con el tratamiento adecuado. Si el paciente estaba con insuficiencia respiratoria, ya iba con una suplementación de oxígeno, y si tenía claro que era una neumonía pues de tipo neumocócico, pues ya se iba con un cierto tipo de antibiótico intravenoso para ir tratando ya al paciente desde el primer momento. Pero sobre todo le dejaba claro, o bien al paciente o bien a su familia, cuál era la situación. Es decir, que su familiar tenía una neumonía, que íbamos a mandarlo a radiología para comprobar la extensión de esa neumonía y averiguar otra serie de factores, que íbamos a esperar también el resultado de la analítica y que muy probablemente iba a requerir ingreso hospitalario, pero que no se preocupasen porque desde ese mismo momento esa persona ya salía con el tratamiento de la neumonía. Entonces, que esto se iba a alargar en el tiempo porque había muchos pacientes, pero que el diagnóstico de su padre estaba bien enfocado y que ya estaba empezando a ser tratado. Eso a la gente le cambiaba completamente el color de la cara en el momento que les dabas esa explicación. Y a partir de ahí eran capaces de esperar el tiempo que hiciera falta porque ya no pasaban no sé cuántas horas en una tremenda incertidumbre sin saber qué pasaba con su padre. Ya sabían qué era lo que pasaba y la relación entre el médico y los pacientes iba a ser una relación muy fructífera durante el resto de la guardia. Insisto,
Pacientes más tranquilos, médico menos saturado y menos tranquilo, con el ratito, ese minutito que tardas en decir esa frase. Por eso, tener una buena capacidad comunicativa, incluso aunque fueras egoísta, aunque fueras un psicópata, aunque no te importase tus pacientes, al final también repercute en tu beneficio. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. En el próximo, bueno, uno de los próximos vídeos daré esta charla, pero al otro lado de la mesa, porque también, así como es bueno que el médico sepa qué debe decir y qué debe preguntar, el paciente también debería saber qué debe responder. Si entre ambos lados del diagnóstico nos esforzamos mutuamente, vamos a tener más pacientes diagnosticados y más pacientes tratados, que es el primer interés del médico y, por supuestísimo, es el primer interés del paciente. Hasta el próximo vídeo, me despido de vosotros y un saludo.